que es que cómo el ambiente por encima de la genética, ¿no? Es tan importante, ¿no? Ese concepto salud, ¿no? Hasta hace muy poco y desde el descubrimiento del ADN y durante muchas décadas se situaba al ADN como único material hereditario, ¿no? Que determinaba los rasgos que diferenciaba un organismo de otro. O sea, ese software, ¿no? Que heredamos de padres y madres, ¿no? Pero bueno, sabemos que lo que dicta lo que eres y cómo funciona nuestro cuerpo, incluso las enfermedades que podemos llegar a desarrollar, pues no vienen solo por el ADN, sino cómo se lee ese ADN, ¿no? O sea que la salud es un proceso dinámico y depende en gran medida de nuestro entorno. Entonces es imprescindible pensar cómo el ambiente en el que nos encontramos, además es una oportunidad, ¿no? Ya no es que vienes con una genética, sino que tienes la oportunidad de mejorar tu salud conociendo y sabiendo que en el ambiente en el que te vives, no solamente el ambiente, sino tus hábitos de vida, influyen en tu salud. El hogar se tiene que adaptar a nuestras necesidades fisiológicas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son nuestras necesidades fisiológicas? Y a partir de ahí todo va saliendo. Nuestras necesidades fisiológicas es una hombre, ideal estar en espacios exteriores, ¿no? Y pasar tiempo en espacios exteriores, por supuesto. Pero bueno, una vez tenemos que decidir cómo hacemos la vivienda, pues también va en esa dirección. ¿Cuáles son nuestras necesidades fisiológicas? Una es la iluminación natural, ¿no? Pues hay que priorizar ese uso de iluminación natural en el diseño de espacios, porque mejoraríamos esa calidad ambiente, ¿no? De los que de lo que nos ocupamos, ¿no? Y además de esa iluminación natural que debe entrar en las viviendas, pues tenemos que asegurar una buena iluminación artificial, lo más acorde con nuestra cronobiología y con nuestros ritmos circadianos, o sea, adaptar esa iluminación eh, artificial a los ritmos que necesitamos en esa iluminación natural, a las características de esa iluminación natural. Apagar el wifi por la noche, reducir también los campos por la noche y luego sería ideal crear espacios designados como libres de campos electromagnéticos, ¿no? Donde las personas puedan desconectar de dispositivos electrónicos. A mí me encantaría que eso fuese el dormitorio, ¿no? Que el dormitorio lo tuviésemos lo más reducido de esos campos electromagnéticos. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Slow Medicine Revolution, el podcast de Slow Medicine Institute. Soy Asun González de Guerras Intestinas y hoy me acompaña María Toledo para hablar sobre un tema que hasta ahora la verdad es que no habíamos hablado en el podcast de Slow, la arquitectura y qué relación tiene la arquitectura con la salud. Hola María, ¿qué tal estás? ¿Qué tal te Hola, encuentras? Asun. Muy bien. ¿Y tú? Encantada de tenerte aquí con nosotros. Ahora os presento más en detalle a nuestra invitada y antes os recuerdo que tendréis las notas del episodio en slowmedicineinstitute.com/podcast y que podéis seguir a Slow en nuestro Instagram, Slow Medicine Institute. Si le das un corazoncito al episodio si te ha gustado y lo compartes, nos ayudas a expandir el mensaje de la medicina Slow. Como os decíamos, hoy tenemos con nosotros a María Toledo. María es arquitecta española, cofundadora y codirectora del estudio Toledo y Eras Arquitectos, que está situado en Santa Cruz de Tenerife, ¿verdad? Es especializado en bioconstrucción, eficiencia energética y arquitectura sostenible. En su estudio se enfocan en crear espacios que promueven la salud, el confort y la sostenibilidad, integrando los principios de la arquitectura, neuroarquitectura y la bioconstrucción para mejorar el bienestar de las personas en su hogar, que es su principal área de descanso. María tiene muchos máster, en concreto en bioconstrucción, en energías renovables, también es evaluadora autorizada de sostenibilidad de edificios por el Green Building Council España, es profesora universitaria, doctoranda en la Universidad de La Laguna, donde investiga sobre salud y calidad del aire en los espacios interiores, ahí es nada. Puedes seguirla en Instagram bajo el nombre de Salud y Arquitectura. Y os dejaremos, como decimos, las notas en las notas del episodio tendréis el contacto. Bienvenida María, tienes una trayectoria, vamos, súper completa. Qué Pero bueno. cuéntanos mejor con tus propias palabras, pues bueno, un poco tu historia, tu motivación y lo que te ha llevado hasta llegar hasta aquí. Pues mira,
Siempre me ha interesado la sostenibilidad, siempre he hecho, además de esto que aparece, que has nombrado aquí, pues he hecho otros cursos de sostenibilidad y demás, y siempre me ha llamado la atención y también en mi forma de vida, porque también me ha gustado mucho la naturaleza y demás. Pero bueno, todo empezó un poco a nivel profesional cuando nos construimos nuestra propia casa y ahí hacemos todo, una especie de, siempre investigamos y ponemos cosas nuevas, ¿no? Y en este caso hicimos una vivienda con la idea de que fuese bioclimática. Habíamos hecho un máster en sostenibilidad y bueno, me dirigía al bioclimatismo y nos dimos cuenta que bueno, que en olas de calor aquello no seguía siendo calor, ¿no? Y que por mucho que habíamos utilizado estrategias bioclimáticas, había momentos del año en los que no podíamos solventar eso. Entonces empezamos un poco a analizar pues esto del passive house que te comenté, ¿te acuerdas? Hacía un tiempo, ¿no? Pues intentando encontrar de manera científica y numérica hacer una vivienda que fuese sostenible, con un bajo coste económico, mayor sostenibilidad y con un confort climático. Entonces, todo esto es muy científico, a base de números, cálculos y entonces estrategias de aislamiento, estrategias de ventilación para conseguir ese objetivo, ¿no? Entonces, bueno, pues lo analizamos, esto es un máster que se hace en Alemania y entonces, bueno, eso fue como hace 13 años o algo así. Entonces, bueno, seguimos trabajando en este aspecto y luego en otra vivienda que hicimos, y también gracias a relaciones personales, ¿no? Mis hijos tienen alta sensibilidad y bueno, pues descubrimos que también teníamos que tener no solamente una vivienda sostenible y con confort climático, sino también natural. En realidad empezamos, fíjate, Asun, empezamos con la alimentación. Nosotros a nivel personal empezamos a cambiar la alimentación, empezamos a quitar todo lo que son alimentos procesados, a empezar a meter alimentación ecológica y después dijimos, bueno, ¿y esto no lo podemos llevar a la profesión? Entonces empezamos a analizar de manera autodidacta hasta que luego topamos con otro máster también de origen alemán y empezamos a analizar pues cómo podemos hacer una vivienda saludable, ¿no? Y teniendo en cuenta todos los parámetros que se necesitan para que lo sea de esta manera, ¿no? Entonces, claro, nos dimos cuenta que si hacíamos una vivienda hermética y metíamos en el interior toda una serie de sustancias químicas, al final nos íbamos a tragar ese aire en el cual tenía contacto, ¿no? Porque todos esos materiales no son inocuos, ¿no? Entonces no son estables y vamos a estar inhalándose aire, ¿no? Entonces, pues analizamos en qué consistía esa calidad del aire y qué parámetros tenía que tener una vivienda para que sea lo más natural, ecológica y saludable posible. Entonces, bueno, pues ahí ya de fondo, a nivel personal y a nivel profesional. Es que esto, los que nos metemos ya en temas de salud, es un no parar. Comienzas por Sí, una parte, ¿verdad? ¿verdad? Sea Sí, arquitectura, sea sí, sí. ejercicio, sea alimentación, pero al final una cosa te va llevando a la otra, porque como la salud Es un es un estilo todo, de vida, sí. es un estilo de vida y además no hay nada como vivirlo en propia persona y tener esa motivación personal que nos lleva a todos a querer saber más y tal. Ujú. Entonces, cuéntanos un poco más, María. O sea, ya nos has contado un poco así como tu historia, tu motivación personal, pero para las personas que no se den cuenta, ¿no? Digamos, que no conecten lo que es la arquitectura con la salud, o sea, que tiene que ver, ¿verdad? Como bien nos Ujú. contabas, que tiene que ver el espacio, las paredes o el espacio, los diseños, la arquitectura, que tiene que ver con la salud. Cuéntanos un poquito cuál es esa conexión. Pues mira, no hay que ir muy lejos a lo que ustedes llevan divulgando durante mucho tiempo, ¿no? Que es que cómo el ambiente por encima de la genética, ¿no? Es tan importante, ¿no? Ese concepto salud, ¿no? Hasta hace muy poco y desde el descubrimiento del ADN y durante muchas décadas se situaba al ADN como único material hereditario, ¿no? Que determinaba los rasgos que diferenciaban un organismo de otro. O sea, ese software, ¿no? Que heredamos de padres y madres, ¿no? Pero bueno, sabemos que lo que dicta lo que eres y cómo funciona nuestro cuerpo, incluso las enfermedades que podemos llegar a desarrollar, pues no vienen solo por el ADN, sino cómo se lee ese ADN, ¿no? O sea que la salud es un proceso dinámico y depende en gran medida de nuestro entorno. Entonces luego, si lees la literatura científica, que es lo que llevo haciendo durante estos 3 años, te das cuenta que ciertos factores ambientales externos al organismo, que es lo que se llama el exposoma, pues intervienen muchísimo más
de un 80 y 90% en la salud por encima de esa genética. Entonces ahí es imprescindible pensar como el ambiente en el que nos encontramos, además es una oportunidad, ¿no? Ya no es que vienes con una genética, sino que tienes la oportunidad de mejorar tu salud conociendo y sabiendo que en el ambiente en el que te vives, no solamente el ambiente, sino tus hábitos de vida, influyen en tu salud, ¿no? Eso por una parte. Pero si después también sabemos que vivimos en espacios interiores alrededor, según la Organización Mundial de la Salud, alrededor de un 90% del tiempo, imagínate, o sea, no solamente en nuestras viviendas, sino en los espacios de trabajo. Si piensas por un momento, ¿no? Dormimos 8 horas, si lo hacemos bien, ¿no? Mínimo 8 horas. Le sumamos el tiempo que trabajamos, que la mayoría de nosotros trabajamos en espacios interiores. ¿No? Ya, pues ya son 16 mínimo, sin 8 y 8. Y luego le sumas, pues el resto, cómo nos alimentamos, dónde nos alimentamos, incluso muchas veces el hobby, en los gimnasios, en espacios interiores, ¿no? Pasamos, repito, ¿no? Según la Organización Mundial de la Salud, el 90% del tiempo en espacios interiores. Imagínate, si el ambiente es tan importante, ¿no? Como frase de Nicolás Olea, es más importante tu código postal que tu código genético. Y pasamos el 90% del tiempo en espacios interiores. Imagínate lo importante que es tener un buen ambiente interior y una buena construcción dirigida, ¿no? de tu espacio donde vives, dirigida a las necesidades fisiológicas del ser humano y que no seamos nosotros los que nos adaptemos a esa vivienda, sino que la vivienda se adapte a nuestras necesidades fisiológicas. Sí, Entonces, además. sí, entonces ahí está claro, hay una relación intrínseca. Y luego también otra de los factores que me encanta señalar es que, fíjate, ahora con el Código Técnico de la Edificación nos estamos dirigiendo a mejorar nuestras viviendas a nivel de sostenibilidad, ¿no? A reducir nuestro gasto energético. Entonces estamos haciendo cada vez viviendas más herméticas. Lógico, está bien, reducimos el calor en invierno, reducimos el frío, perdón, el calor en verano y el frío en invierno, pero claro, nuestras viviendas herméticas, si no tienen una ventilación natural favorable o controlada, pues acabamos tragando todo el aire que está en el interior. Y según la EPA, pues nuestras viviendas están hasta 5 veces, incluso en otras publicaciones, de 5, 8, incluso 10 veces más contaminadas que el exterior. Entonces nos hace pensar que en el entorno en que vivimos tenemos que cuidarlo, ¿no? Así como cuidamos nuestra salud de nuestro cuerpo, cuidamos la cosmética que utilizamos, cuidamos los tejidos, pues tendríamos que cuidar esa tercera piel que es nuestra vivienda, ¿no? En el tiempo donde pasamos, donde dormimos, donde nos reparamos, la mayor parte del tiempo. Sí, además esto es un gran problema a día de hoy porque es verdad que tenemos una generación que cada vez está viviendo más en interiores, que no Mm, salimos casi a la calle, ni nos da la luz, ni nos da el sol, por eso tenemos ese déficit tan grande poblacional de vitamina D. Y en realidad nuestra biología, nuestra evolución, hemos estado viviendo en exteriores, en contacto con la exacto, naturaleza. Y a día de hoy eso, ni espacios verdes, ni sol, ni espacios exteriores. Y al final lo que comentas, pasamos el 90%, que madre mía, es tremendo, esos datos dicen mucho, el 90% de nuestro tiempo en espacios interiores y por esta razón es muy importante cuidar el espacio interior, ya sea mm, el hogar o las oficinas o el espacio de trabajo, porque al final es donde vamos a pasar la mayor parte del tiempo. Y es cierto exacto. que lo que comentas, también habíamos oído otros datos, bueno, tenemos otros episodios con Eva Lillestrom que os Mm, animamos a escuchar, y sí, ella, pues que eso, comenta también mucho el tema de cosméticos, de limpieza, de tóxicos dentro de casa, también mucho en la divulgación de Nicolás Oleal, que le mandamos un saludo desde aquí, que nos gusta mucho su trabajo. Y comentaba que es verdad que tenemos el polvo, el aire interior, que está, como dices, 5 veces más contaminado que el aire exterior. O sea, tremendo. Y exacto. decía, ventilad, por favor, ventilad. Entonces, ¿cómo, me gustaría preguntarte, María, desde vuestra experiencia, como vemos que esto es tan importante, que tenemos que cuidar mucho ese espacio donde pasamos al final la mayor parte de nuestra vida, en vuestra experiencia en el estudio, ¿cómo abordáis esta relación entre arquitectura y salud en vuestros proyectos? ¿Qué pasos seguís y qué es esto que hablábamos de la Passive House?
Muy bien. Pues mira, sí, como te decía antes, en nuestro estudio de arquitectura, como en nuestra forma de vida, estamos muy concienciados con la salud, ¿no? Y el bienestar. Pues mira, te cuento, gran parte de nuestro tiempo lo dedicamos a formación e investigación, porque como comentabas antes, pues somos profesores de sostenibilidad en la Universidad Europea y damos cursos de reducción de tóxicos en la Universidad de La Laguna. Además, yo estoy haciendo una tesis sobre reducción de tóxicos en espacios interiores. Por lo tanto, estamos al tanto de esas últimas investigaciones y tendencias con respecto al diseño saludable, que tanto nos apasiona y que nos gusta. Entonces, luego por otra parte colaboramos también con médicos, pues para entender un poquito esas necesidades específicas de los usuarios. Además, también hemos hecho proyectos para proyectos laboratorio que llamamos, que son proyectos que el interés no es tanto el económico, sino más bien de investigación. Pues hemos hecho viviendas de paja, viviendas para enfermos con sensibilidad química múltiple, o como hablabas el tema del confort climático en el Passive House, pues por ejemplo hemos hecho el confort climático de las oficinas del Gran Telescopio de La Palma, ¿no? Entonces sí que son proyectos que nos apasionan, son proyectos que los que queremos elegir, los que queremos que entren por el estudio y que muchas veces pues investigas, porque es verdad que llevamos eh, igual que hemos cambiado los hábitos de vida, también se ha cambiado la forma de construir, han aparecido muchos sistemas constructivos eficientes y maravillosos, pero que luego a nivel de salud no son tan compatibles, ¿no? Entonces hay que como volver al origen y volver a, igual que cocinar, ¿no? Que quitar el procesado, pues también pasaría con nuestro despacho, ¿no? Eliminas el procesado del poliestireno extruido, vuelves a la paja o a la fibra de madera y eso requiere una investigación mayor porque el poliestireno extruido como aislamiento pues se comporta muy bien con el agua y sin embargo la fibra de madera no. Entonces eso estás en continua investigación, ¿no? Tienes que estar continuamente analizando, ¿no? Y luego dentro del estudio, pues a nivel día a día, pues tenemos una relación muy estrecha con los clientes. Ellos, date cuenta que cada uno viene con sus necesidades, no solamente con sus necesidades de salud, sino sus necesidades de hábitos de vida diferentes. Y entonces hay mucha relación. En la primera fase yo siempre les cuento que no les puedo decir el tiempo que vamos a tardar porque se va cocinando a fuego lento. Ellos proponen, ¿no? Y nos van contando qué es lo que quieren. Pues mira, yo cuando me levanto me gustaría ver el sol o no. Depende, es que cada cliente te propone unos aspectos que los considera imprescindibles. Entonces nosotros, pues, en esa colaboración continua entre nuestro equipo y los usuarios, pues vamos llegando al objetivo, ¿no? Un objetivo estéticamente agradable o funcional o saludable. Entonces le proponemos un diseño que ellos normalmente se los damos los viernes, es como una frecuencia que solemos hacer porque el fin de semana ellos tienen para hablar con sus parejas, para hablar con sus familias, ¿no? Y un poco meditarlo. Y entonces la siguiente semana nos volvemos a ver, pues mira, esto no me gustó, ¿por qué no hacemos esto así? ¿Por qué no hacemos de esta manera? Nos intercambiamos muchas imágenes de lo que ellos ven, porque al final no te haces muchas casas en tu vida, ¿no? Y entonces cuando una persona entra a hacerse su propia casa, casi que empieza a investigar qué es lo que quieren para ellos, ¿no? Porque normalmente entras en tu casa y te adaptas, ¿no? Si es de alquiler, pero cuando te vas a hacer una casa para ti, no es comprarte un vestido, es hacerte un vestido a tu medida. Y entonces, bueno, requieren su tiempo. Luego ya lo demás es ya a nivel técnico, pues bueno, sí que seleccionamos cuidadosamente materiales de construcción que sean sostenibles, priorizamos aquellos que tengan bajas emisiones de COPS, optimizamos la iluminación natural y aplicamos principios de diseño pues más biofílicos, ¿no? Para crear ambientes con más conexión con la naturaleza. Y bueno, luego una vez se finaliza el proyecto, se pasa por todas las fases burocráticas que tiene que pasar y luego acompañamos un poco a esas fases de, de de dirección de obra, de relación con las empresas constructoras. No somos empresa constructora porque queremos siempre estar de la mano del cliente y apoyarlo y elegir la empresa constructora que mejor esté en ese momento, ya sea a nivel de calidad o económica. Y bueno, vamos acompañando en todo ese detalles y soluciones constructivas que se requieren, ¿no? Dentro del estándar de salud que se necesita.
he pasado por esa fase de querer hacerte tu propia casa y la verdad es que es un tema, es un Sí. trabajazo y es verdad que no es llegar y comprarte el vestido, es que te lo tienes que hacer y tienes que aprender tanto para hacerlo bien que es tremendo. Entonces sí Sí, que y me además gustaría... tiene que creo que aconsejo que cuando elijas a tu cliente, es que te casas, tienes un pequeño matrimonio durante un tiempo, y entonces, tienes que tener un feeling con ese arquitecto, porque estás en una relación durante un tiempo, ¿verdad? Es como cuando vas al psicólogo, tienes que tener un feeling, ¿no? Pues con Sí. el arquitecto igual. Él tiene que entender lo que tú quieres primero, ¿no? Y no es fácil. Y luego se extiende en el tiempo, ¿sabes? Desde que llega por la puerta y decide hacerte su casa hasta que se termina de construir todo ese proceso, entonces es una relación. Hablas más con tu arquitecto y con tu empresa constructora que con tu familia en esa Sí, época, ¿verdad? en ese proceso sí. La verdad es que es un proceso. Mm, Y es cierto que construirte una casa, o sea, ya mm, comprarte una casa o cambiar de casa, es un proyecto vital. mm, Es una decisión muy importante, ya sea por trabajo, por vida, por familia, por estilo de vida, por salud, por lo que sea. Es un proyecto de vida, sí, es un sí. proyecto vital, es estresante, requiere su conocimiento. Entonces, me gustaría después preguntarte por varios, a profundizar en algunos aspectos, como puede ser la luz, por ejemplo, pero ahora mismo, para tener una visión un poco más global, para aquellas personas que estén pensando en construirse una casa y que muchas veces, ya te lo digo por experiencia, no sabes lo que necesitas porque nunca te has Mm, metido en este mundo, está claro. dinos, María, ¿cuáles consideras tú que son los aspectos más importantes para tener en cuenta que un hogar sea saludable? Bien, bueno, primero, el hogar se tiene que adaptar a nuestras necesidades fisiológicas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son nuestras necesidades fisiológicas? Y a partir de ahí todo va saliendo. Nuestras necesidades fisiológicas es hombre, ideal estar en espacios interiores, exteriores, ¿no? Y pasar tiempo en espacios exteriores, por supuesto. Pero bueno, una vez tenemos que decidir cómo hacemos la vivienda, pues también va en esa dirección. ¿Cuáles son nuestras necesidades fisiológicas? Una es la iluminación natural, ¿no? Pues hay que priorizar ese uso de iluminación natural en el diseño de espacios, porque mejoraríamos esa calidad ambiente, ¿no? De los que de lo que nos ocupamos, ¿no? Eh, y además de esa iluminación natural que debe entrar en las viviendas, pues tenemos que asegurar una buena iluminación artificial, lo más acorde con nuestra cronobiología y con nuestros ritmos circadianos, o sea, adaptar esa iluminación eh, artificial a los ritmos que necesitamos en esa iluminación natural, a las características de esa iluminación natural. Otro aspecto sería la calidad del aire. Pues habría que diseñar espacios donde no hubiesen concentraciones altas de compuestos orgánicos volátiles, de formaldehídos, de partículas PM, o sea que esa calidad del aire sea lo más parecido a lo que tenemos en la naturaleza. Entonces, apostar por la posibilidad de una buena ventilación, o sea, si tenemos en las condiciones hidrotérmicas de temperatura y humedad exteriores y las de contaminación son agradables en el exterior, podemos tener una iluminación natural, pero cuando esas condiciones no lo son, pues podemos recurrir a una ventilación controlada, que no significa que no puedas abrir las ventanas cuando tengamos una buena condiciones exteriores, ¿no? Tú las puedes abrir y en un momento dado puedes cerrar y dices, bueno, ahora utilizo la ventilación controlada. Luego, para que esa calidad del aire sea buena, por supuesto, hay que elegir materiales lo menos tóxicos posibles, ¿no? Entonces, materiales naturales para reducir compuestos orgánicos volátiles, ¿no? Materiales económicos, ecológicos o lo más natural posible, lo menos procesado. Podríamos hacer esa relación, que a veces yo doy formación y hablo de el procesado, ¿no? En alimentación, el procesado en construcción, ¿no? Pues una madera no es lo mismo que un conglomerado, ¿no? Donde tienes esas cocinas de IKEA, ¿no? Pues es aglomerado, pues habría que ir siempre a los materiales lo más natural posible. Otra cosa muy importante, que por ser natural no significa que no también puede ser tóxico, es tener un control de la humedad, porque hemos tenido conversaciones también
de este tema, tener un exceso de humedad puede generar una proliferación de moho y de hongos o incluso de ácaros, y tener un defecto también puede ser perjudicial. Entonces tenemos que tener un control de una humedad más o menos entre 40 y 60%, un poquito arriba, un poquito abajo, para que sea un ambiente lo más saludable posible. Y eso se consigue, bueno, con estrategias de construcción, con una ventilación controlada, bueno, estrategias que habría que profundizar ahí. Luego, aislamiento acústico. Por supuesto que unos ruidos excesivos no nos va a generar un descanso tranquilizador, no nos va a beneficiar a la salud mental. Entonces tenemos que tener un aislamiento acústico adecuado. Conexión con la naturaleza, por supuesto, es otro aspecto que yo creo que es imprescindible, ya sea lo que podemos hacer fuera o lo que tengamos desde dentro, si tenemos la posibilidad de poder ver verde, ideal, y si no, poder salir, ¿no? Cada cierto tiempo. Otra cosa es, bueno, accesibilidad. Es un tema que parece poco importante, pero siempre hay momentos en nuestra vida en lo que si no lo somos, podemos tener algún momento en el que tenemos que tener la posibilidad de que nuestras viviendas sean lo más accesibles posible. Luego, reducción de campos electromagnéticos, eh, ya sea evitarlos en los campos electromagnéticos en el exterior, pues las antenas, las torres de alta tensión, los centros de transformación, evitarlos. O sea, cuando yo elijo una vivienda, evitar que estén a una distancia, ese tipo de campos. Y luego en el interior, que parece que realmente es lo que más, la radiación que más tenemos, es la que producimos nosotros mismos, o sea, ya sea por campos electromagnéticos de electricidad o ya sea por wifi y demás. Entonces, interesante sería bajarlo, apagar por la noche, apagar el wifi por la noche, reducir también los campos por la noche, y luego sería ideal crear espacios designados como libres de campos electromagnéticos, ¿no? Donde las personas puedan desconectar de dispositivos electrónicos. A mí me encantaría que eso fuese el dormitorio, ¿no? Que el dormitorio lo tuviésemos lo más reducido de esos campos electromagnéticos. Y luego con tonterías que hemos también estado hablando, pero que no son tan tonterías, es como un espacio bien distribuido puede generar una salud mental y buenos hábitos, ¿no? ¿Te acuerdas, Asun, que te comentaba que había leído un artículo en el que decía que tener una cocina bien distribuida nos hacía ser más saludables? Claro, porque si nosotros tenemos la posibilidad de cocinar y es agradable cocinar, ¿no? Pues por supuesto lo vamos a hacer más veces, ¿no? Y está claro que cocinar en casa siempre va a ser más saludable que si no lo hacemos, ¿no? Entonces, hay una serie de espacios distribuidos que nos va a generar hábitos de vida más saludables. Y bueno, es esa educación que yo creo que nos falta. De hecho, en la parte de la tesis lo dedicamos a eso, ¿no? A educar a esos ocupantes para generar prácticas de vida saludables, porque no solamente es en los materiales de construcción, sino los hábitos de vida que nosotros generamos en el interior, ¿no? Los productos de limpieza que usamos, los productos de higiene, los productos cosméticos, al final eso van a ensuciar también la calidad del aire, la ventilación que hacemos, pues al final esos hábitos son importantes en el interior porque también van a mejorar o a empeorar la salud de nuestras viviendas. Pues cuántas cosas, mira, me parece todo súper interesante y nos daría cada uno de los puntos casi para hacer otro podcast, una Sí, tesis y todo lo que queramos. desde luego. Para hacer un resumen, ¿vale? O sea, estábamos hablando de qué aspectos tener en cuenta para una persona que quiere hacerse su casa de cero y que quizá no sepa todo esto que estamos hablando, que para eso estamos, para poder ayudarles. Mm. Entonces hemos hablado de la luz, del aire, de los materiales, la humedad, ruidos, naturaleza, accesibilidad y campos electromagnéticos. Esto por Ujú. nombrar unos pocos, Sí, porque perfecto. seguro que son unos más. Perfecto, que yo me he enrollado. No, bueno, para eso estamos aquí, para Eh, conversar. Me gustaría profundizar, María, por lo menos, a ver si nos da tiempo, en los tres primeros. Por Venga, ejemplo, luz, aire y materiales. venga, Si perfecto. nos da tiempo, pues ya pasamos a los siguientes, humedad, ruidos, naturaleza, pero creo que a lo mejor nos da para otro podcast, así que vamos poco a poco. ¿Qué relación tiene? Que bueno, todos aquí en Slow sabemos que la luz natural y la artificial interfieren en nuestros ritmos circadianos,
Pero bueno, aunque esto ya sea un tema un poco que ya se sabe, que cada vez afortunadamente se sabe más, la luz blanca, la luz azul, la luz del sol, todo esto. Entonces, cuéntanos un poquito cómo distribuís la luz natural, artificial ahí en el estudio y cómo influye tanto la luz del hogar o de la oficina en nuestra salud. Sí, bueno, para poner en contexto siempre lo que se ha hablado, ¿no? Que nuestro organismo ha evolucionado año tras año para adaptarse a la naturaleza y que se ha adaptado de tal manera que por la mañana tenemos luz y por la noche tenemos oscuridad. O sea, hemos necesitado 300.000 años de evolución si nos fijamos simplemente en el Homo sapiens o 5 millones de años si pensamos en nuestro primer ancestro común para adaptarnos a ese tipo de ritmos, ¿no? Nos levantamos por la mañana, es la serotonina, el neurotransmisor de la serotonina que nos induce al despertar, al buen humor y incluso a muchas más eh, necesidades fisiológicas del ser humano, ¿no? Y luego nos dormimos a partir de la segregación de la melatonina, entonces eso genera un ritmo, el ritmo circadiano, que es un patrón biológico, que se repite en los seres humanos y que es aproximadamente 24 horas. Eso es como, ¿no? Para poner en contexto. Pero además de que nuestro cuerpo pues tiene un reloj endógeno que genera esos ritmos, también la luz es un factor externo que es el más importante que influye en ese ritmo circadiano, ¿no? Si la iluminación no está sincronizada con nuestro ritmo circadiano, si nosotros, por ejemplo, ponemos una pantalla, una tablet a última hora de la noche, pues puede ser que a las 3 de la mañana porque tiene una temperatura de color muy fría o una intensidad de luz muy alta y puede ser que pues, a las 3 de la mañana nos despertemos porque no hayamos generado la melatonina que necesitamos, ¿no? Entonces, para nosotros analizar o decidir qué iluminación ponemos en el interior de las viviendas, tenemos que tener en cuenta ese aspecto. Entonces, analizamos la luz natural y todas las características que tiene esa luz natural para decidir qué iluminación artificial ponemos en el interior. Entonces hay una serie de características como son la intensidad de luz, ¿no? Nosotros tenemos más intensidad al mediodía, la temperatura de color, como es cálida, y eso se ha hablado muchas veces, ¿no? Cálida o más frío, el parpadeo, o sea, la iluminación no natural no tiene parpadeo y hay una serie de fluorescentes que sí que lo tienen, habría que elegir la luminaria que no tuviese parpadeo, la reproducción del color o el índice de reproducción cromática, que es pues como el sol tiene una amplitud de reproducción cromática, o sea, tiene todos los colores, y habría que buscar una luminaria que tuviera esas características. Entonces, desgranando un poquito todos estos aspectos, pues empezamos por la temperatura de color. Fíjate que si nosotros ya tenemos una vivienda con una iluminación natural correcta, entonces esa iluminación artificial que metemos en el interior, como ya la iluminación natural durante el día ya la tenemos cubierta, pues ya tenemos que pensar en horas de tarde. Entonces habría que pensar en la iluminación natural, perdón, artificial, con una temperatura de color lo más cálida posible, aquella que se asemeje a la luz de tarde, ¿no? Y entonces eso viene a ser a una iluminación de unos 3000 grados Kelvin o inferior, ¿no? Esas bombillas incandescentes, ¿te acuerdas las incandescentes tradicionales? Pues se acercan bastante a esos 3000 grados Kelvin. Luego empezaron a entrar fluorescentes, iluminación de bombillas de bajo gasto energético, pero la iluminación, las incandescentes tradicionales pues tienen esa característica. Pero bueno, si vamos a elegir una bombilla nueva, pues sabemos que pues mínimo inferior a 3000 K. Luego a lo mejor ahí habrá puntos en casa. Yo, por ejemplo, tengo una bombilla en concreto en casa que es para limpiar la lechuga. Pues esa no, ¿verdad? Pues igual la utilizo con una luz más fría para ver todos esos detalles, ¿no? Luego, fíjate que para hacer una relación, para que entendamos esos 3000 K, pues la luz de la vela son 1000 K y nosotros con una luz de la vela seguramente no nos vamos a despertar por la noche, ¿no? Entonces, 2700, pues estaría bien tener como esa bombilla, ¿no? A partir de ahí, pues tenemos también más aspectos importantes, como es la intensidad de luz.
O sea, la intensidad de luz es la cantidad de luz que cae en una superficie. Entonces, si nosotros tenemos, se mide en lúmenes, entonces si nosotros decidimos iluminar un espacio mediano, pues yo elegiría una iluminación con una intensidad de luz de 800 a 1600 lúmenes, de tal manera que yo tengo una bombilla con 2700K y 800 lúmenes que se podría adaptar un poquito a una luz cálida y de intensidad baja para las horas de tarde, ¿no? Y que yo creo que sería adecuada. Luego, otro de los aspectos es el parpadeo. Deberíamos de elegir bombillas que estuviesen entre un 2 y un 10%. Cuanto menos, mejor de parpadeo, ¿no? Para que sea buena para la vista humana, ¿no? Y que no tenga ese parpadeo que tienen. Mira, cómo se ve el parpadeo si tú coges un móvil y le pones la cámara, porque a vista humana no lo vemos, grabas un vídeo a una bombilla y luego lo ves que parpadea, ¿no? Pues entonces lo interesante sería encontrar bombillas que no tuviesen ese parpadeo. Luego el índice de reproducción cromática. Estaría ideal buscar bombillas con un CRI, que es el índice de reproducción cromática, de 80 o superior, porque así aseguramos una reproducción de color que será lo más parecida a la luz natural. Entonces, en resumen, nosotros primero a la hora de elegir una bombilla, primero determinamos el espacio y el uso que vamos a tener. Si es un pasillo, pues no vamos a estar expuestos a esa luz durante mucho tiempo y bueno, eso será una decisión que podemos tomar a más largo tiempo. Si es un dormitorio, lo ideal sería que tuviese una luz lo más cálida posible, inferior a 2700K. Si, ¿no? Entonces sería primero decidir a qué ámbito, ¿no? Luego habrá momentos, lugares en los que podemos poner una luz un poco más fría para determinadas ocasiones. Luego, seleccionar la temperatura de color, elegir la cantidad de lúmenes que necesitamos, verificar que tenemos un índice de reproducción cromática superior a 80 y considerar la atenuación. La atenuación es cuando nosotros tenemos bombillas LED que se puede atenuar y modificar. Incluso se puede hacer de manera domótica, pero eso ya es caro. O sea, yo aportaría, yo colocaría iluminación cálida de manera general y en momentos puntuales algo un poco más frío. Y, y ya está, ¿no? Esto sería, yo creo que a grandes rasgos lo que yo decidiría a nivel de iluminación artificial. Que ahí es nada, que puede parecer ir al supermercado y comprar la primera bombilla que encontremos, Ya, es pero otro hemos máster, es acabado, otro sí, es máster. otro máster. Acabamos de ver que es para nada, que también hay que elegirla muy bien. Sí. Y claro, sabemos, o bueno, es más, cada vez se va conociendo más que tanto el color como la intensidad de la luz nos van a afectar a la calidad del sueño, que es importantísimo, es vital, es crucial para la salud. Sin dormir no, no vamos a estar nada sanos. Pero fíjate, la reproducción cromática, los lúmenes, el parpadeo, la atenuación, que son un montón de Sí, factores son un montón de que te factores. agradecemos los consejos, porque bueno, tanto las personas que se están pensando en construir su casa como las que ya la tienen, pero que quizá quieren cambiar un poco la iluminación o hacerlo más confortable, quieren dormir mejor, pues pueden coger estos consejos para cambiar las bombillas de su casa. Mm. Así que nada, pasando al siguiente punto, que es la calidad del aire que nos has comentado, es el tema de tu tesis. Dinos desde tu perspectiva como arquitecta qué aspectos influyen en esta calidad del aire y qué podemos hacer también para mejorarlo. Bueno, la importancia del aire que respiramos es innegable, ¿no? O sea, sabemos que es esencial para nuestra supervivencia, así que si bien podemos pasar unos días sin comer, ¿verdad? No podemos pasar unos minutos sin respirar, con lo cual es importante, ¿no? Fíjate que respiramos alrededor, un adulto promedio respira alrededor de 18.000, 23.000 litros de aire al día, lo que equivale a 3.000 veces más la cantidad de agua que bebemos o 5.000 veces más los alimentos que consumimos. Entonces, la perspectiva es clara, ¿no? Es muy importante el aire que respiramos. Y luego, por otra parte, es una afección inadvertida, porque así que nosotros podemos decidir un poquito qué comemos, es difícil decidir qué respiramos, pero en nosotros está, en nuestro interior de las viviendas, reducir la toxicidad para respirar un aire lo más saludable posible. Entonces, a nivel de aire, fíjate que el aire está compuesto, pues, nitrógeno, oxígeno, argón, bueno, y gases traza, ¿no? Entonces, luego
en esos gases trazas está pues todos aquellos contaminantes del lugar donde esté ese aire, ¿no? Pues si es exterior, pues en el exterior pues tenemos dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, monóxido de nitrógeno, dióxido de carbono, y todos estos son a partir de la combustión de eso, ¿no? Del azufre, de nitrógeno, carbono, y eso está, pues ya lo sabemos, ¿no? En, en los coches, los tubos de escape, ¿no? En los vehículos de motor, en las industrias y demás. Pero como bien te dije antes, las viviendas pueden estar hasta 5 veces, 5, 8 y 10 más contaminadas que el aire exterior. ¿Y de dónde viene ese aire? ¿Por qué está contaminado? ¿No? Entonces, pues ese aire viene del exterior, ¿no? Si viene limpio, ideal, si viene fresco, ideal, pero a veces viene contaminado y luego se le suma todo lo que nosotros en el interior podemos colocar. Entonces, pues desde los materiales de construcción, el mobiliario y los hábitos de vida, ¿no? Eso yo creo que serían como los 3 sectores clave, ¿no? Los materiales de construcción, pues todo aquello que tenga más contacto con el aire que respiramos, pues ¿cuál sería? Pues las pinturas, los disolventes, como por ejemplo el benceno, el tolueno o los productos de limpieza en cuestión de hábitos de vida, ¿no? Pero en materiales de construcción, pues pinturas, disolventes, pavimentos, eh, sobre todo eso, el pavimentos y pinturas es lo que, fíjate, más superficie de una vivienda tenemos, y son decisiones que no son tan, son más económicas, no son tan caras, en el sentido de que tú eliges una pintura y hoy en día podemos conseguir pinturas que no tengan compuestos orgánicos volátiles, y compuestos orgánicos volátiles son aquellos compuestos que forman parte de ese material y que tienen la capacidad de volatilizar y formar parte de esa molécula de aire que antes te conté. Entonces, lo interesante sería elegir pinturas que no tengan esos compuestos volátiles orgánicos, ya sean pinturas al silicato, pinturas a la cal y etcétera. Y luego también, por supuesto, las partículas PM, es que esto no hay que decirlo casi, ¿no? Pero el humo de tabaco, la cocción, la calefacción y demás, pues que también forma parte de ese aire. Otro compuesto que forma parte de los materiales de construcción es el formaldehído. Es que además no solo en los materiales de construcción, sino que en lo que tenemos, existen muchos usos que podemos introducir dentro de la vivienda y podemos ensuciar el aire, que están compuestos por formaldehído. Y el formaldehído es una sustancia química que es tóxica, que es muy común en el interior de la vivienda y que se tiene gran cantidad de usos porque es bactericida y es conservante, y además permite que las resinas sintéticas no se deterioren, y que incluso para la ropa no hace falta que se planche. Entonces tiene multitud de usos, y ese olor punzante cuando compramos un mueble nuevo, que no sea de madera exclusivamente, ese mueble aglomerado, o cuando nos metemos en un coche nuevo o una ropa nueva, ¿no? Pues es ese olor punzante, intenso y penetrante que tiene el formaldehído. Y que fíjate que el formaldehído, según la IARC, que es la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, es cancerígeno. Entonces, lo ideal sería reducir al máximo el formaldehído. Luego existen muchísimos más materiales que pueden contaminar el aire. Por ejemplo, estos son los que te dije, son compuestos orgánicos volátiles que están en el aire, pero luego hay otros que no son volátiles, no son tan volátiles, que se habrá oído hablar, porque seguramente habrá algún podcast que se hable sobre los ftalatos, que son productos que se utilizan para flexibilizar los plásticos. Y fíjate que los ftalatos están en muchos materiales como recipientes, también en el cableado porque el plástico permite que sea flexible. Y entonces cuando esos ftalatos entran con una temperatura alta, pues empiezan a volatilizar. Entonces, por ejemplo, nosotros que medimos la calidad del aire de un espacio, te das cuenta que cuando enciendes el ordenador, ¡fua!, ¿no? Suben los compuestos orgánicos volátiles, y es porque ahí está, ¿no? El ftalato ejerciendo su labor de disruptor endocrino, que sabemos, ¿no? Que el ftalato es disruptor endocrino y tiene la capacidad, cuando entra al organismo con dosis muy mínimas, microdosis, tienen la capacidad de hacer de hormonas. Entonces, pues yo reduciría los ftalatos. ¿Y sabes dónde están los ftalatos?
en estos vinílicos, el pavimento vinílico este maravilloso, por lo económico que es y por lo fácil de colocar, pues está compuesto por PVC y por ftalato. Entonces yo ahí lo primero que elimino cuando hago normalmente un estudio de calidad del aire de una vivienda es mira a ver, ¿no? Con Blanca, que hemos hablado muchas veces, le pasó eso, ¿no? Que el pavimento, cada vez que cerraba y hermetizaba la vivienda, pues subían los valores de compuestos orgánicos volátiles. Y luego, bueno, hay muchos más, ¿no? Está el PVC que te acabo de comentar, están los retardantes de llama, que también se colocan en muchos materiales justamente para que no sean inflamables. Y entonces normalmente se pone en materiales sintéticos, derivados de petróleo, pues para que no inflamen. Entonces, en estas condiciones, ¿qué podemos hacer? Primero, ventilar, cuando ya lo tenemos todo en el interior, no hay nada que hacer, ventilar. No es ventilar una vez al día, es ventilar lo máximo que se pueda cuando las condiciones exteriores sean las propicias, ¿no? Porque al final, todos estos, los que no son tan volátiles, acaban depositándose en el polvo doméstico, ¿no? Y es lo que hablabas antes, ¿no? Y que analiza Nicolás Olea. Ese polvo doméstico que antes simplemente teníamos ácaros y tejidos, ¿no? Pues ahora también tenemos otro tipo de compuestos, ¿no? Y ahí están los bifenoles, los ftalatos, partes de la composición de los bromados, de los retardantes de llama, están en ese polvo, ¿no? Entonces, reducir al máximo esa exposición sería ideal, y elegir materiales lo más naturales posibles también. Y luego está la contaminación biológica, que también existe, pero bueno, hongos de moho y levadura, que como comenté antes, lo interesante sería mantener unas condiciones de humedad lo más estables posibles, entre 40 y 60, para que no tengamos no tengamos la proliferación de hongos del moho y de ácaros, ¿no? En el interior. Además, estos son factores que pueden afectar pueden afectar bastante a personas sensibles y pueden afectar a la salud en general de las Sí, personas. Ahí exacto. está el síndrome de activación mastocitaria ocasionado por hongos, muchas alergias, etcétera, etcétera, etcétera. Ya no solo disruptores endocrinos, que también, o sea, Ajá. podemos tener, si tenemos una salud a lo mejor un poco regular y tenemos todos estos factores que además se suman, porque efectivamente no es solo uno, sino que va el efecto cóctel, el suelo, la pintura, que no ventilamos, o sea, ventilad, por favor, si nos escucháis, ventilad mucho todo lo que Sí, podáis, y al final se va sumando todo y efectivamente te puede ocasionar tu casa, el síndrome de edificio enfermo, te puede exacto, ocasionar un problema de salud. exacto. Así que bueno, esto hay que Ah, tenerlo en cuenta y aunque no vayamos a construirnos, porque mucha gente, la mayoría de las personas no se construyen ahora mismo, no siempre se pueden construir a lo mejor una casa, pero bueno, nos has dado muchos consejos así para ir poco a poco. Pues esto es como las sartenes, ¿verdad? Pues uno, si exacto. puedes, lo Sí, sí, cambias todo y si no vas poquito a poco. exacto. Y después date cuenta que siempre lo digo, otro estrés, o sea, este puede ser el que te estoy comentando, puede ser un estrés químico, ¿no? El estar expuesto a sustancias químicas en el ambiente. Pero también puede haber un estrés emocional. Entonces, bueno, poco a poco, ¿no? Has estado viviendo mucho tiempo ahí y poco a poco puedes ir modificando y arreglando tu vivienda. Primero empezando por ventilar, igual que cuando reducimos en nuestra cocina, pues lo primero es quitar el siguiente tupper que te compres, cómpratelo de vidrio y no pongas un tupper en el microondas, ¿no? Ese sería el primer paso. Pues en una vivienda yo diría que, bueno, primero iluminación natural, luego ventilar, y luego ya vamos viendo que si elijo comprar e introducir en el interior algo, pues que sea lo más natural posible. Sí, grandes consejos. Hablando, bueno, ya para terminar, porque hemos hablado de luz, hemos hablado de aire, hemos hablado de materiales, de hábitos de vida, vamos a tener que dejar humedades y Mm, todos los campos electromagnéticos para otro podcast, pero cuando comentabas el tema de los oftalatos y el formaldehído, que es bactericida, a mí se me ha venido a la cabeza nuestra microbiota, nuestra pobre microbiota intestinal, bueno, toda, ¿no? La sí, dermobiota toda. ¿Cómo puede afectar todos estos factores, valga la redundancia, a nuestra microbiota? sí.
Sí, sí, el otro día estuve leyendo justamente un estudio científico que comenta como, bueno, dos en particular. Uno como que la exposición a partículas PM se asocia con cambios en la composición de la microbiota intestinal, eso en humanos, y se correlacionaba los niveles elevados de marcadores inflamatorios sistémicos con esa exposición a partículas PM. Y luego otro en estudios animales, como estudios en ratones, pues que están expuestos a contaminación del aire, pues se ha demostrado que se altera esa microbiota intestinal y que se disminuye la diversidad bacteriana. Y entonces se genera consigo un aumento de patógenos junto con una respuesta inflamatoria. Y es que eso es lo que pasa, fíjate, cuando nosotros estamos expuestos a un compuesto orgánico volátil, primero entra, ¿no? Naringe, faringe, tráquea. Entonces, cuando llega a los alveolos pulmonales, que tienen un grosor muy finito, donde están las paredes epiteliales del alveolo, fíjate que el alveolo tiene la función de hacer un intercambio de gases. Entra el oxígeno y sale el dióxido, ¿no? Entonces, el dióxido de carbono. Entonces, en ese cambio de aire es cuando entra ese compuesto orgánico volátil, esa sustancia química, entra el torrente sanguíneo. Entonces, para que veamos. ¿Qué pasa en ese torrente sanguíneo? Pues que se puede generar citoquinas proinflamatorias, que eso lo hemos oído, ¿no? Muchos en este podcast, o se puede generar un estrés oxidativo, que eso a su vez genera pues o una permeabilidad intestinal, que ya sabemos lo que ocurre con eso, ¿no? Que permite la translocación de bacterias al torrente sanguíneo, entonces ya desencadenas una respuesta inflamatoria, o la generación de esas citoquinas proinflamatorias puede generar una inflamación sistémica que altera el pH. O sea, imagínate lo importante que es cómo entra una sustancia química que por el aire también puede acceder o sea, estamos conectados, nuestros órganos están conectados. Incluso puede afectar también a nivel de nuestro sistema inmune, o sea, puede modular nuestra respuesta inmunitaria el estar expuestos a esas bacterias, esas sustancias tóxicas que pueden generar una inflamación, ¿no? Tremendo. La verdad es que todo lo que afecta, yo prefiero no pensarlo mucho, o sea, ser consciente de que esto es así y hacer todo lo posible, pero como bien decías antes, Pero no claro, estresarse en exceso porque si no te cambias de planeta y te tienes que ir a pero Marte porque fíjate aquí... que también de la misma forma, porque yo te estoy hablando de esa entrada de la sustancia química dentro del organismo y cómo puede afectar esa microbiota, pero una buena microbiota te puede ayudar a eliminar esos tóxicos. Con lo cual es importante tener también esos factores en cuenta, ¿no? Tú sabes que esa detoxificación, si tú tienes una buena microbiota, tendrás mejor capacidad de detoxificar. Entonces, al final es recíproco, ¿no? Entonces, la salud, mm, o sea, es tener en cuenta como de manera general cada uno de los factores, ¿no? En general. Y por supuesto, lo más económico es tener contacto con la naturaleza, ¿no? Pasear, moverte, ¿no? Y pasear en esa naturaleza expuesto a sol a primeras horas de la mañana, ¿no? Dejar de ser sedentario y exponerte esa luz natural y Sí, ese aire limpio, ¿no? absoluto, sí, sí. No es todo que también, o sea, la casa es muy importante, pero el fuera de casa también es, si cabe, igual o más importante, así que todo lo que podamos Mm. estar fuera, mejor, porque, oye, nuestros genes, nuestra evolución es lo que han tenido, nos hemos Exacto. adaptado a eso, nuestro hogar es el planeta. Y además, todos tenemos, aunque ya no sepamos mucho de todo esto que hemos estado hablando aquí, simplificando mucho, todos hemos vivido quizá esa experiencia de ir a una casa rural en mitad de la montaña o perdida en el monte, en mitad de la playa. Oye, lo bien que duermes, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Duermes, llegas allí, parece que te descansa el cuerpo, duermes genial, te levantas con, ya no solo porque estés de vacaciones, que también, Mm. sino que se respira, se siente, ¿no? Como más Bueno, tranquilidad, más descanso. hay acciones en hospitales europeos que lo que hacen, no recuerdo, lo que hacen es, bueno, sistemas de recuperación de salud, es la visión de la naturaleza, simplemente observar la naturaleza, se ha visto que tienes una mejora.
Sí, efectivamente. Pues nada, ya para terminar, María, para quienes estén buscando casa o quieran reformar la suya, cuéntanos así como un último consejo para cerrar un poco el episodio y dónde pueden encontraros. Sí, bueno, para ver qué vivienda hacemos, bueno, lo ideal sería, si haces una construcción de cero, relaciónate con un profesional, ¿no? Si necesitas todo lo que a nivel burocrático se necesita, ¿no? Una licencia de obra mayor, pero míralo desde antes de elegir el solar, ¿no? Estaría bien que ese solar esté exento de torres de alta tensión, que esté situado pues en una localización bien orientada, bueno, lo más cercano a la naturaleza. Bueno, luego hay muchos aspectos a nivel sociedad que lo necesitamos, ¿no? Cerca del colegio, cerca del trabajo, y que al final te van a reducir estrés, ¿no? Luego, una vez ya entrando en materia, si yo llego y ya la vivienda existe, pues intenta que todo lo que metas en el interior sea lo más natural posible. Vete a materiales pues de la naturaleza, o sea, materiales, pues por ejemplo, si elegimos cerramientos, pues elige a lo mejor piezas cerámicas, elige ladrillo, elige madera, elige paja, elige placas de arcilla, pero no te vayas tanto a materiales sintéticos. Si vas a suelos, pues evita el PVC, evita los polivinílicos, evita eh, eh, pues el poliuretano, ¿no? Los barnices. Y vete a lo mejor a maderas, ¿no? En cuestión de suelos, a maderas, a bambú, a aceites naturales, cuando sí tienes que proteger alguna madera, a cerámicas, a mosaicos hidráulicos, a linóleo natural. Si, por ejemplo, decides para pinturas, pues vete a pinturas que no tengan compuestos orgánicos volátiles, que sean pinturas a la cal, pinturas o arcillosa o al silicato. Evita pues aquellas pinturas con compuestos orgánicos volátiles. Evita barnices. Evita papeles sintéticos, que también esto es muy de moda. Hay alternativas de papeles naturales, pero se encuentran cada vez menos. Bueno, evita todo lo que pueda ser tóxico y ventila. Ventila, ¿no? Sí, la ventilación es algo que podemos hacer desde ya, así que si nos estás escuchando, abre tus ventanas si puedes y ventila. ¿Cuántos consejos, María? La verdad es que cuanto más, tampoco hay que volverse loco, pero todo lo que sea, al final es como la alimentación, todo lo que sea más natural, volver un pasito atrás, Exacto. ¿verdad? No tan sintético, no tan plástico, sino algo más relacionado con nuestra biología, con la naturaleza, con todo lo que nos viene Sí. bien a nosotros. Al final es cuidar el ambiente, la casa donde vivimos para tener nosotros al final mejor salud. O sea, que eso redunda Mm, también en salud nuestra, de la microbiota y al final pues de un planeta también más saludable, que no mm. sea todo tan plástico y tan tóxico, sino más natural, que es ahí de donde venimos. Así que al final la salud del planeta es un One Health, la salud del planeta es nuestra salud. Y una última pregunta, María, que yo le hago así a todos los invitados. Si tuvieras una varita mágica, así con la que pudieras decir, pues deseo esto, sin restricciones ni así de ningún tipo, si es una varita súper mágica, que tú puedes pedir lo que quieras, ¿qué le pedirías a la varita mágica para una, bueno, te iba a decir una salud, una arquitectura con filosofía slow, así a fuego lento? ¿Qué pedirías? Bueno, pues que se pensase la creación de esa vivienda desde las necesidades fisiológicas del ser humano, ¿no? Que se pensase desde, bueno, todo lo que hemos hablado, desde tener contacto con la naturaleza, tener la posibilidad de tener el tiempo también para elegir qué meto dentro de mi vivienda, ¿no? Menos es más. em, Tener la posibilidad de diseñar, bueno, que cada persona tenga la oportunidad de diseñar su propia vivienda para que le permita tener los hábitos lo más saludables posibles. Em, y en eso entra todo, ¿no? O sea, una cocina cómoda, un dormitorio reparador, eh, materiales naturales, iluminación natural, iluminación artificial en puntos concretos, acorde a los ritmos circadianos. Hombre, sería ideal que todos pudiésemos acceder a esto, ¿no?
Pues sí, la verdad es que descansaríamos mejor, Sí, cocinaríamos cocinaríamos mejor. más saludable. Además, a veces tampoco son grandes cambios, que también, si se pudiera, pues oye, ojalá tuviéramos esa varita mágica, pero simplemente quizá con estos consejos que nos has dado, como cambiar la iluminación para descansar mejor o todo lo que vayas a comprar a partir de ahora, pues que sea natural, va reduciendo un poquito y todos estos consejos al final van sumando y vas descansando mejor. Bueno, pues al final también es salud. Así que Ujú. nada, muchísimas gracias María No, por gracias a ti, compartir toda Asun. tu sabiduría. Ha sido un placer escucharte. Dejadnos vuestros comentarios si queréis saber más. Claro, cualquier De cosa, sí. momento lo vamos a dejar aquí. Podéis contactar con María Toledo en su estudio, en Toledo Lleras Arquitectos, que la web es tharquitectos.com, y también en el Instagram de María, que se llama Salud y Arquitectura. Lo dejaremos todo en las notas del episodio en slowmedicineinstitute.com/podcast. Pues muchas gracias María por compartir Muy este bien. ratito con nosotros. Esperamos que haya sido de utilidad. Te deseamos muchos éxitos y muchas casas biosostenibles por la salud de todos. Vale, Y muchas gracias. muchas gracias por estar con nosotros y muchas gracias a ti por escucharnos, por apoyar el podcast de Slow. No olvides darle like, apoyarnos y compartir si te ha gustado. Muchas gracias María de nuevo por estar aquí, gracias a ti que nos escuchas y un abrazo para todos. Que tengáis feliz día. Hasta luego, chaito.